No todos los vuelos empiezan cuando el avión despega. Algunos empiezan con una sensación extraña, una intuición, algo que no puedes explicar, pero tampoco ignorar. Ese día yo tenía todo bajo control. Pasaporte, boleto impreso, equipaje exacto, ni un kilo más. Incluso había llegado al aeropuerto 3 horas antes, como dicen los expertos. Todo normal. Hasta que vi al pasajero sentado a mi lado. No sé explicar qué sentí. No era miedo, pero tampoco tranquilidad. Era como si algo dentro de mí dijera, presta atención. Al principio pensé que solo era nerviosismo. Soy de esos que aún se tensan cuando el avión empieza a moverse, cuando las luces parpadean, cuando la puerta se cierra con ese sonido seco que significa, ahora ya no hay vuelta atrás. El avión despegó, todo parecía normal, hasta que ese hombre, el que estaba sentado al lado mío, hizo algo que me cambió la vida. No gritó, no se desmayó, no pidió ayuda. Solo me miró, con una expresión que nunca voy a olvidar. Y entonces entendí que ese vuelo no sería como los demás. Lo que pasó después me hizo prometer que nunca más volvería a viajar sin saber lo que ahora sé. Y si te quedas conmigo hasta el final, te lo voy a contar. Antes de seguir, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez sentiste que algo estaba mal, aunque todo parecía normal? Una mirada, un gesto, un silencio diferente. A veces la vida nos avisa antes de que algo suceda, pero casi nunca escuchamos. Bienvenido a Viaje Inteligente 60+. Aquí contamos historias reales que nos recuerdan algo importante. La experiencia no siempre evita errores, pero las historias sí pueden prevenirlos. Si alguna vez viviste algo extraño en un vuelo, escribe en los comentarios. A mí también me pasó. Y ahora, volvamos a ese avión. Era un vuelo de 3 horas. Nada excepcional. Buenos Aires a Mendoza. Ruta que había hecho antes. Siempre tranquila, siempre predecible. Me senté junto a la ventanilla, como me gusta. Guardé mi mochila debajo del asiento. Saqué el libro que llevaba en el bolso. Un thriller liviano. Algo para pasar el tiempo. Afuera, el personal de pista hacía su trabajo. Movimientos precisos, coordinados. Había algo reconfortante en esa rutina, como si todo estuviera bajo control. La gente subía despacio, el ruido habitual, maletas golpeando los compartimentos, conversaciones entrecortadas, el sonido metálico de los cinturones ajustándose. Una madre con un bebé se acomodaba 3 filas adelante. El bebé lloraba, un llanto suave, cansado. Alguien tosió, alguien más pidió una almohada. La vida normal de un avión. Entonces, él llegó. Llevaba una camisa blanca arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. Pantalón oscuro, zapatos gastados pero limpios. Calculé unos 50 y algo. Cabello corto, algo canoso en las sienes. Una sombra de barba que parecía de 2 días. Se sentó en el asiento del medio, a mi lado. No dijo nada. No me miró. Solo acomodó su maletín bajo el asiento delantero con movimientos lentos, casi mecánicos, como si cada gesto le costara más de lo normal. Noté que llevaba las mangas arremangadas, los brazos delgados, las venas marcadas, manos grandes con dedos largos. Cerré el libro. Algo en mí ya había cambiado de canal. No era nada que pudiera señalar con el dedo. No era su ropa, no era su edad, era una vibración, una frecuencia diferente. Lo observé de reojo. Sus manos temblaban, solo un poco, lo suficiente como para que se notara al abrocharse el cinturón. Tuvo que intentarlo 2 veces. La hebilla metálica chocó contra sí misma antes de encajar. Respiraba por la boca, corto, como si le faltara aire. Miré hacia el pasillo.
Nadie más parecía notarlo. Todos estaban en lo suyo. Auriculares puestos, pantallas encendidas, conversaciones privadas. Debe ser nervioso, pensé. Hay gente que le tiene miedo a volar. Intenté volver al libro. Leí la misma línea 3 veces. Las palabras no tenían sentido. Mi cerebro estaba en otra parte. Él miraba hacia adelante, fijo, sin parpadear, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Sus labios estaban apenas separados, la mandíbula tensa. Sentí un peso en el pecho. Ese tipo de peso que aparece cuando sabes que algo está mal, pero no sabes qué. Las azafatas cerraron las puertas. Ese sonido, siempre ese sonido, como el clic de una caja fuerte, final, definitivo. El avión empezó a moverse. Sentí la vibración bajo mis pies, el motor cobrando vida, el olor a combustible mezclado con aire reciclado. Y entonces lo escuché respirar más fuerte. No era pánico, todavía no era pánico, pero era algo que estaba conteniendo. Sus dedos tamborileaban contra el reposabrazos, un ritmo irregular, nervioso. Miré por el pasillo. Las luces del aeropuerto se alejaban. El cielo estaba limpio, despejado, perfecto para volar. La torre de control pasó de largo. El asfalto bajo las ruedas, la línea amarilla que nos guiaba hacia la pista. Todo estaba bien. Todo estaba perfectamente bien. Pero algo dentro de mí seguía diciendo: presta atención. El avión aceleró en la pista. Ese momento en que todo vibra, en que el motor suena como si fuera a estallar, pero no lo hace. Yo respiré hondo, como siempre hago. Es mi ritual. Respirar profundo, cerrar los ojos, esperar a que las ruedas se despeguen del suelo. Cuento hasta 5, inhalo, exhalo. Es mi manera de mantener el control. Pero esta vez no pude, porque lo escuché. Un suspiro largo, tembloroso, como si estuviera soltando algo que llevaba horas guardado. Abrí los ojos, lo miré de costado. Tenía los ojos cerrados, las manos apretadas contra los reposabrazos, los nudillos blancos, la mandíbula tensa, los músculos del cuello marcados. Noté una gota de sudor bajando por su sien, lenta, casi imperceptible. Está asustado, pensé. Es solo eso, va a pasar. El avión se elevó, suave, limpio, sin turbulencias. Sentí esa sensación en el estómago, ese momento en que dejas de tocar tierra, en que ya no hay vuelta atrás. Afuera la ciudad empezó a empequeñecerse, las luces se convirtieron en puntos, los edificios en maquetas, las avenidas en líneas trazadas con regla. Siempre me gusta ese momento, esa sensación de dejar atrás el ruido, de flotar en el silencio, de ver el mundo desde otra perspectiva. Pero hoy no podía disfrutarlo, porque él seguía respirando como si estuviera corriendo una maratón. Rápido, superficial, entrecortado. Me di cuenta de que estaba conteniendo algo más grande que miedo. Miré hacia el pasillo. Las azafatas caminaban despacio, sonrientes, revisando que todo estuviera en orden. Una de ellas se detuvo junto a nosotros. Nos miró, sonrió. ¿Todo bien, señores? Sí, respondí yo. Rápido. Demasiado rápido. Ella siguió adelante. Pero no todo estaba bien. Disculpe, le dije. Mi voz salió más baja de lo que esperaba. ¿Está bien? No respondió de inmediato. Pasaron 2 segundos, 3, 5. Entonces abrió los ojos, me miró, y ahí fue cuando lo vi. No era solo miedo, era otra cosa. Sus ojos estaban vidriosos, cansados, rojos, como si llevara días sin dormir, como si cada parpadeo le doliera. Había algo más en esa mirada, algo profundo, algo roto. Sí, dijo. Su voz era ronca, rasposa. Sí, estoy bien. Pero sus manos seguían temblando. Se dio cuenta de que yo lo había notado. Las escondió entre las piernas,
Un gesto rápido, avergonzado. No me gustan los aviones, agregó, como disculpándose, como si necesitara justificarse. A mucha gente no les gustan, respondí. Intenté sonar tranquilo, natural, pero es el medio de transporte más seguro que existe. Sabía que esa frase no servía de nada, nunca sirve, pero era lo único que se me ocurrió decir. Él asintió, pero no me creyó. Miró hacia adelante otra vez, hacia la parte trasera del asiento delantero, hacia nada. El avión se estabilizó. La señal de cinturones se apagó. La gente empezó a moverse. Algunos sacaban computadoras, otros se ponían auriculares. Una pareja delante se besó. Alguien se rió. La vida continuaba. Yo volví a mi libro, o lo intenté. Pero cada pocos segundos lo miraba de reojo. Sus manos ya no temblaban tanto, pero su respiración seguía siendo irregular, cortada, como si cada inhalación le costara esfuerzo. Y había algo más: sudor, en la frente, en las sienes, en el labio superior. No era calor, la cabina estaba fresca, casi fría. Era otra cosa. Saqué una botella de agua de mi mochila. Siempre llevo una, costumbre vieja. ¿Quiere agua?, le ofrecí. Me miró, dudó. Gracias, dijo, pero no la tomó. Solo siguió mirando hacia adelante. Pasaron 10 minutos, 15, 20. El vuelo iba perfecto, sin turbulencias, sin avisos, sin nada. Las nubes afuera parecían algodón. El cielo era de un azul imposible. El sol se reflejaba en el ala del avión. Todo estaba en calma. Y sin embargo, yo no podía relajarme, porque sabía que algo estaba por pasar. No sabía qué, pero lo sabía. Fue a los 30 minutos de vuelo cuando todo cambió. El avión tembló, solo un poco, una sacudida leve, como cuando pasas por un bache en la ruta. Nada grave, nada fuera de lo normal. El café de la azafata se movió apenas en la bandeja. Una computadora se deslizó unos centímetros sobre una mesa plegable. Pero él reaccionó como si el avión estuviera cayendo. Sus manos volvieron a apretar los reposabrazos. Su respiración se cortó, se puso pálido, completamente pálido, como si toda la sangre se le hubiera ido del rostro en un segundo. Vi cómo sus labios perdían color, cómo su pecho dejaba de moverse. «Señor», le dije, esta vez con más firmeza. Dejé el libro a un lado. Me giré hacia él. «¿Está bien?». No respondió. Solo miraba hacia adelante, fijo, como si estuviera viendo algo terrible. Sus ojos no parpadeaban. Su mandíbula estaba apretada, los músculos de su cuello tensos como cuerdas. El avión volvió a temblar, más fuerte esta vez. La señal de cinturones se encendió. Un pitido agudo atravesó la cabina. Escuché murmullos. Alguien gritó algo. Una risa nerviosa. El bebé que había estado durmiendo comenzó a llorar otra vez. «Señoras y señores», dijo la voz del piloto por el altavoz, calmada, profesional, esa calma ensayada que tienen los pilotos. «Les pedimos que regresen a sus asientos y se abrochen los cinturones. Estamos atravesando una zona de turbulencia leve, no hay nada de qué preocuparse». Pero él estaba preocupado, muy preocupado. Su respiración ahora era un jadeo, rápido, superficial, como si no pudiera llenar los pulmones, como si el aire no le alcanzara. Vi cómo su pecho subía y bajaba demasiado rápido, demasiado descontrolado. «Señor», le dije. Puse mi mano sobre su brazo. Estaba frío, helado. «Míreme». No me miró. Seguía fijo en ese punto invisible, como si estuviera atrapado en algún lugar dentro de su cabeza. «Míreme», repetí, más fuerte, apretando su brazo. Esta vez sí. Giró la cabeza, despacio, como si le costara mover cada músculo. Sus ojos estaban perdidos, asustados, pero algo más. Algo que no podía identificar. Dolor. Eso era.
Dolor puro. Está bien, le dije, aunque no sabía si era verdad. Solo es turbulencia, va a pasar. Él negó la cabeza, lento, como si le costara moverla. No es el avión, susurró. Esas 4 palabras me congelaron. Las escuché perfectamente, cada sílaba, cada respiración entrecortada entre ellas. ¿Qué? El avión volvió a sacudirse, una turbulencia más intensa. Las bandejas vibraron, las luces parpadearon, algunos pasajeros gritaron, otros se rieron nerviosamente. Una azafata pasó rápido por el pasillo, sosteniéndose de los asientos. Su sonrisa ya no era tan natural. Pero yo no podía apartar la mirada de él. No es el avión, repitió, más fuerte esta vez. Su voz temblaba. Es otra cosa. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué otra cosa?, le pregunté. Él cerró los ojos. Apretó los labios como si estuviera conteniendo un grito. El avión se estabilizó. La turbulencia pasó tan rápido como llegó. Pero algo había cambiado. Él ya no podía seguir guardándoselo. Respiró hondo una vez. 2. 3. Y entonces dijo algo que me cambió el vuelo. Mi hija, susurró, apenas audible. Mi hija está en el hospital. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. No había palabras preparadas para eso. El avión seguía temblando, pero ya no importaba. Ya no era eso lo que llenaba la cabina. Era él, su dolor, su miedo, su desesperación contenida. Sentí cómo el aire entre nosotros se volvía más pesado. ¿Qué pasó?, le pregunté, bajito, como si estuviéramos solos, como si el resto del avión hubiera desaparecido. Él cerró los ojos, apretó los labios, como si estuviera conteniendo algo que llevaba horas guardado, días tal vez. Pasaron unos segundos, largos, interminables. Afuera, las nubes seguían pasando, blancas, perfectas, ajenas. Tuvo un accidente, dijo. Su voz era apenas un hilo, un susurro rasposo. Ayer, un auto. Ella estaba cruzando la calle y... No terminó la frase. No hacía falta. Su respiración se quebró. Solo un segundo, pero lo escuché. Me imaginé la escena, la calle, el auto, el impacto. Cosas que no quieres imaginar, pero que tu mente pone ahí de todas formas. ¿Está grave?, pregunté. Sabía la respuesta, pero necesitaba escucharla. Él asintió. Lento. Pesado. Muy grave. Su voz se quebró. Solo un poco. Lo suficiente. Miró hacia abajo, hacia sus manos. Las tenía cruzadas ahora, los dedos entrelazados, apretados. Yo estaba en Buenos Aires, continuó. Cada palabra salía como si le costara. Me llamaron anoche. Me dijeron que volviera, que tal vez no llegue a tiempo. Sentí un nudo en el pecho. Ese nudo que aparece cuando escuchas algo que no tiene solución. Cuando no hay palabras que sirvan. Por eso estoy acá, dijo. Por eso estoy en este maldito avión. Porque tengo que llegar. Tengo que... Se detuvo. Respiró hondo, como si necesitara fuerza para seguir. Noté que sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba, como si ya no le quedaran lágrimas o como si no se permitiera soltarlas. Tengo que verla, aunque sea una vez más. El avión se estabilizó. La turbulencia pasó. La señal de cinturones se apagó. Escuché el pitido, suave, artificial. La gente volvió a moverse. Alguien se levantó para ir al baño, las azafatas retomaron su recorrido, pero nada cambió entre nosotros. Yo seguía mirándolo. Él seguía con los ojos cerrados. Sentí que debía decir algo, cualquier cosa, pero todo sonaba vacío antes de salir de mi boca. ¿Cuántos años tiene?, le pregunté. No porque importara, sino porque necesitaba que siguiera hablando, que no se quedara solo con eso adentro. 28. 28. Apenas empezando.
apenas viviendo. Una edad en la que todavía crees que tienes todo el tiempo del mundo. Ella es todo lo que tengo, dijo. Su voz ahora era apenas un hilo, un susurro rasposo. Su madre murió hace 5 años, cáncer. Y ahora ella no pudo seguir. Su voz se quebró del todo y yo tampoco pude seguir fingiendo que no me afectaba. Le apreté el brazo, suave, sin decir nada, porque a veces las palabras no alcanzan. A veces lo único que queda es estar ahí. Sentí su pulso bajo mi mano, rápido, descontrolado. Afuera, el mundo seguía siendo hermoso, el cielo limpio, las montañas a lo lejos, todo perfecto. Pero adentro, en ese avión, en esa fila, algo se estaba rompiendo. Y yo era testigo de eso. Pasaron unos minutos en silencio. No un silencio incómodo, no un silencio vacío. Un silencio que decía todo lo que las palabras no podían. El avión volaba tranquilo ahora. Las azafatas empezaron a ofrecer bebidas. La gente volvió a sus conversaciones, a sus pantallas, a sus mundos privados. El ruido habitual de un vuelo llenó el espacio. El tintineo de las latas de refresco, el murmullo de las voces, el llanto del bebé que nunca terminaba de calmarse. Pero nosotros seguíamos ahí, en ese espacio extraño que se crea cuando dos desconocidos comparten algo real. Algo que normalmente no se comparte con nadie. «Perdón», dijo de pronto. Su voz era diferente ahora, más suave, más humana. No debería estar contándole esto. Giró la cabeza hacia mí. Sus ojos ya no estaban tan perdidos. Había algo de vergüenza ahí, de incomodidad. «Está bien», le dije. «A veces necesitamos hablar». Y era verdad. A veces lo que más necesitamos es que alguien escuche, sin juzgar, sin aconsejar, solo escuchar. Él asintió, lento. Miró hacia la ventana, hacia las nubes, hacia ese cielo imposible que seguía ahí, indiferente. «No he dormido», confesó. Su voz era apenas audible ahora, como si me estuviera contando un secreto. Desde que recibí la llamada, no puedo. Cada vez que cierro los ojos, la veo. En esa calle, con el auto, con el... Se detuvo. Respiró hondo. Noté cómo sus manos se cerraban en puños, cómo sus nudillos se ponían blancos otra vez. Cerré mi libro. Lo dejé sobre mi regazo. Ya no importaba. «¿Sabe lo peor?», preguntó. Me miró. De verdad me miró, como si necesitara que alguien entendiera. «Lo peor es que hace 2 semanas tuvimos una pelea estúpida, por algo que ya ni recuerdo, por alguna tontería. Yo quería que viniera a Buenos Aires conmigo. Ella tenía trabajo. Nos dijimos cosas feas, y no nos hablamos. Yo me fui a Buenos Aires sin despedirme, sin llamarla, sin mandarle un mensaje. Y ahora tal vez no pueda...» No terminó, pero yo entendí. Todos entendemos ese miedo, el miedo a que se acabe el tiempo, a que la última palabra haya sido la equivocada, a que no haya una segunda oportunidad. Ese miedo que te come por dentro cuando te das cuenta de que algunas cosas no se pueden deshacer. Pensé en mi esposa, en todas las veces que salí de casa sin despedirme, en todas las veces que dejé algo sin decir, y entendí exactamente lo que él sentía. «Va a llegar», le dije. No sabía si era verdad, pero necesitaba decirlo. Él necesitaba escucharlo. «Va a llegar a tiempo». Él me miró, con esos ojos cansados, con esa esperanza frágil que todavía no se apagaba del todo. «¿Usted cree?» «Sí», respondí, firme, seguro. «Lo creo». Y por un momento, él pareció creerlo también. Metió la mano en su bolsillo,
Sacó su teléfono. Lo encendió. La luz de la pantalla iluminó su rostro. Me lo mostró. Una foto. Una chica joven, sonriente, pelo largo y oscuro, ojos claros, abrazada a él en alguna montaña. Los dos con camperas de abrigo, el cielo azul detrás, las montañas nevadas a lo lejos. Ella reía, él también. Parecían felices, parecían completos. Ese fue el último viaje que hicimos juntos, dijo. Su voz era distinta ahora, más suave, más humana, como si esa foto le hubiera llevado a otro lugar. Hace 2 años, subimos a la Aconcagua. Bueno, no hasta la cima, pero llegamos lejos. Ella estaba tan feliz, me decía que quería volver, que quería llegar hasta arriba, que algún día lo haríamos juntos. Miró la foto unos segundos más. Después guardó el teléfono. Lento, como si le doliera soltarla. Nunca pensé que esa sería nuestra última foto feliz, susurró. Sentí algo quebrarse dentro de mí, porque entendí que no estaba hablando solo de esa foto. Estaba hablando de todos los momentos que no volvemos a tener, de todas las despedidas que damos sin saber que son despedidas. Yo tampoco sabía qué decir, pero esta vez no intenté llenar el silencio con palabras vacías. Solo estuve ahí, presente, escuchando, respirando con él. Y eso a veces es lo único que alguien necesita. No soluciones, no consejos, solo compañía. El vuelo continuó. Hablamos un poco más. No todo el tiempo, solo cuando él quería, cuando necesitaba sacar algo de adentro. No lo presioné, no pregunté más de lo necesario. Solo dejé que hablara. Me contó que su hija era diseñadora gráfica, que vivía sola en un departamento chico en Godoy Cruz, que siempre fue independiente desde chica, que nunca le gustó pedir ayuda. Como su madre, dijo, y sonrió. Por primera vez. Una sonrisa triste, pero sonrisa al fin. Una sonrisa que llegaba y se iba rápido, como si le doliera quedarse. Me habló de cómo ella aprendió a andar en bicicleta, de cómo nunca quiso que él la sostuviera. Sola, papá, le decía. Yo puedo sola. Y lo hizo. Aprendió sola. Se cayó 1000 veces, pero nunca pidió ayuda. Siempre fue así, dijo. Siempre tan segura de sí misma, tan fuerte. Su voz se quebró apenas. Y ahora está en una cama, conectada a máquinas, y no puede hacer nada. Y yo tampoco puedo hacer nada. Cerró los ojos, respiró. Yo también respiré. Por primera vez en años sentí que debía compartir algo. No sé por qué. Tal vez porque sentía que debía. Tal vez porque me di cuenta de que él no era el único que llevaba algo adentro. Le conté que hace años, cuando mi esposa murió, yo también me quedé paralizado, que durante meses no pude subirme a un avión, no por miedo a volar, sino por miedo a seguir adelante sin ella. Ella amaba viajar, le dije. Cada vez que subíamos a un avión se emocionaba como una niña. Miraba por la ventana, señalaba las nubes, decía que parecían castillos, que parecían montañas. Siempre veía algo hermoso. Me detuve. Y después de que murió, yo no podía ver nada. Solo veía su ausencia. Él me miró, en silencio. ¿Y cómo lo superó?, preguntó. Su voz era genuina. Necesitaba saberlo. No lo superé, respondí. Solo aprendí a llevarlo. Esas palabras salieron solas, pero eran ciertas. No hay superación, no hay cierre, solo hay aprendizaje. Aprender a vivir con el peso, a respirar con él, a seguir aunque cueste. Él asintió. Lento, pensativo. Es lo que más me asusta, dijo. No saber si voy a poder seguir,
Si ella no terminó. Pero no hacía falta. Va a poder, le dije, firme, seguro, porque no tiene opción, porque uno siempre puede, aunque no quiera. Esa frase quedó flotando entre nosotros, como una verdad incómoda, como algo que todos sabemos, pero que nadie quiere aceptar. Y en ese momento me di cuenta de algo. No estaba ayudándolo solo a él, me estaba ayudando a mí. Porque hacía mucho tiempo que no me conectaba así con alguien, que no escuchaba de verdad, que no me permitía sentir algo más allá de mi propia rutina. Mi vida se había vuelto pequeña, predecible, controlada. Viajar, llegar, volver, sin pausa, sin mirar alrededor. Y ese vuelo, ese hombre, me estaba recordando algo que había olvidado. Que la vida no es solo llegar de un punto A a un punto B. Es lo que pasa en el medio. Es la conversación con un desconocido. Es la historia que nunca esperaste escuchar. Es el dolor compartido, la conexión inesperada. Miré por la ventana. Las montañas ya se veían, enormes, imponentes, eternas. Estábamos cerca. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí presente, realmente presente. La voz del piloto anunció que estábamos comenzando el descenso. El tono era el mismo de siempre, calmado, profesional. Esa voz que dice, todo está bajo control. El avión empezó a inclinarse suavemente. Sentí el cambio en mis oídos, ese pequeño dolor sordo que aparece cuando bajas de altura. Afuera, las montañas de Mendoza aparecieron, imponentes, silenciosas, eternas, como gigantes dormidos. Él miró por la ventana, por primera vez desde que despegamos. Se quedó ahí, quieto, observando. Es hermoso, dijo. Su voz era diferente ahora, más liviana, como si algo se hubiera soltado. Sí, respondí, lo es. Y lo era. Las montañas nevadas, el cielo limpio, la luz del atardecer pintando todo de naranja y violeta. Era uno de esos momentos que te recuerdan por qué vale la pena estar vivo. El avión descendió, lento, controlado. El ruido de los motores cambió, más grave, más constante. Las luces de la pista aparecieron a lo lejos, pequeñas al principio, después más grandes. Él respiró hondo, pero esta vez no era miedo, era preparación. Como un atleta antes de correr, como alguien que sabe que tiene que hacer algo difícil, pero que igual lo va a hacer. Gracias, dijo de pronto. Me miró. Sus ojos ya no estaban perdidos, estaban claros, presentes. Por escuchar, por estar. No tiene nada que agradecer, le dije. Sí tengo, insistió. Su voz era firme ahora, porque si no hubiera hablado, si no hubiera sacado esto de adentro, creo que hubiera explotado. Sonreí. A veces los desconocidos son los mejores terapeutas. Él sonrió también. Una sonrisa pequeña pero real. El avión tocó tierra, suave, perfecto. Sentí el golpe leve de las ruedas contra el asfalto, el freno de los motores, esa fuerza que te empuja hacia adelante. La gente aplaudió, como siempre hacen, pero nosotros no aplaudimos, solo nos miramos. Y en ese momento, sin decir nada, supimos que ese vuelo había sido más que un simple trayecto. Había sido un encuentro,
Uno de esos encuentros que no planeas, que no esperas, pero que cambian algo. El avión se detuvo. El pitido de los cinturones sonó. La gente empezó a moverse. Maletas bajando, teléfonos encendiéndose, conversaciones retomándose. Cuando el avión se detuvo, él fue el primero en levantarse. Agarró su maletín, se ajustó la camisa, respiró hondo y antes de irse me extendió la mano. La tomé. Su apretón fue firme, cálido. «Espero que llegue a tiempo», le dije. «Yo también», respondió, y entonces dijo algo que me quedó grabado para siempre. «Si llego, si ella está bien, le voy a contarle a usted. Le voy a decir que un desconocido en un avión me ayudó a respirar cuando más lo necesitaba». Apretó mi mano. Fuerte. Después me soltó y se fue. Lo vi caminar por el pasillo, rápido, con propósito. Desapareció entre la gente y yo me quedé ahí, sentado, mirando el asiento vacío a mi lado. Todavía sentí el peso de su historia, el eco de su voz. Nunca supe qué pasó con él. Nunca supe si llegó a tiempo, si su hija sobrevivió, si pudieron hablar, si pudieron despedirse o si pudieron volver a empezar. Pensé en buscarlo, en preguntar, en averiguar, pero no lo hice, porque eso en cierta forma no importa, porque lo que me llevé de ese vuelo no fue una respuesta, fue una lección. Aprendí que todos llevamos algo, siempre, aunque no se vea, aunque no se diga. Aprendí que un vuelo no es solo un medio de transporte, es un espacio donde las vidas se cruzan, donde las historias se tocan, aunque sea por 3 horas, donde 2 desconocidos pueden convertirse en algo más. Y aprendí que a veces, lo más importante que podemos hacer por alguien es simplemente estar ahí. No resolver, no arreglar, no opinar, solo estar, escuchar, sentir, acompañar. Desde ese día, cada vez que subo un avión miro a mi alrededor de otra manera. Ya no veo solo pasajeros, veo personas, con historias, con miedos, con esperanzas. Veo al hombre de traje que tal vez acaba de perder su trabajo. Veo a la mujer que viaja sola y que tal vez está huyendo de algo. Veo al joven con auriculares que tal vez está tratando de no pensar. Y si alguien a mi lado parece estar pasando un mal momento, ya no finjo que no lo veo. Ya no me escondo detrás de un libro. Ya no miro para otro lado. Porque aprendí algo ese día. Que no todos los vuelos son iguales. Y que algunos cambian algo adentro tuyo. Aunque nunca vuelvas a ver a esa persona. Aunque nunca sepas el final de su historia. Ese vuelo me enseñó que la conexión humana no necesita mucho tiempo. Solo necesita atención, presencia, valor para mirar, para preguntar, para quedarse. Y desde entonces, trato de vivir así. No solo en los aviones, en todas partes. No viaje apenas con mala, viaje con atención, porque nunca sabes quién está sentado a tu lado, ni qué batalla está librando en silencio. A veces, una conversación de 3 horas puede ser lo único que alguien necesita para no rendirse, para seguir respirando, para llegar. Y si alguna vez te toca estar del otro lado, si alguna vez eres tú el que necesita ayuda, recuerda esto: hay gente que escucha, hay gente que ve, hay gente que sin conocerte te sostiene. Solo tienes que dejarte ver. Porque los vuelos no son solo trayectos, son encuentros. Y algunos encuentros nos recuerdan por qué estamos vivos.